Antes de empezar, les recuerdo que este es un resumen de hechos sucedidos después del anime, por lo que es lógico que no conozcas algunos personajes o sucesos. El orden de los videos así como los links a estos, están en la descripción. Para entender este video debes de conocer lo siguiente: los futuros hijos de Touya viajan al presente de Touya, dándonos la curiosidad de que Touya no ha tocado a Su, ya saben a qué me refiero, y ya sabe cómo será su hija. Ende tiene una esposa llamada Meye, una bella mujer de cristal, que ahora reencontró a su hermana, aunque siendo sincero, si ni siquiera conoces a Meye, o si solo has visto el anime, lo mejor ve a la descripción para que veas desde mi resumen de la novela 7, aunque lo mejor sería que vieras lo que imaginaba sería la segunda temporada, para que veas lo que no se adapta al anime. Novela 29, capítulo 1, el visitante de Prasia. Como no podía entender lo que el hermano de Meye decía. Touya usa magia para poder entenderse con él, comillas, ¿puedes entenderme ahora? Mi repentina pregunta hizo saltar al chico. Ese sí, puedo. ¿Quién es usted? Eres el sirviente de mi hermana. Aye, este es Touya Mochizuki. Es el soberano de esta tierra, así como mi salvador. Comillas, el soberano. Perdóname. Perdón que te salpique. Entonces, Aye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes ese aspecto? ¿Por qué estás en este mundo? Eso es, justo cuando Aye iba a responder al aluvión de preguntas, alguien entró en el jardín. Comillas, estoy en casa. Goa, ¿qué pasa con este cuerpo tan grande? ¿Pasó algo? Tú eres, ante el gran cadáver del brazo de piedra preciosa y Aye agarrando la mano de Meye, Ende solo pudo parpadear. Sé quién eres, murmuró Aye con voz escalofriante, soltando la mano de Meye mientras se ponía en pie, con una armadura cristalina crepitando al formarse alrededor de su mano para crear una gran hoja roja. ¿Por qué de repente todo se estaba poniendo tan tenso? Comillas, Endymion. ¿Cómo te atreves? Esto, es por mi hermana, comillas Aye. ¿Tu hermana? Espera, no puede ser, eres ese Aye. Haciendo caso omiso de los gritos de Meye para que se detuviera, Aye se abalanzó sobre Ende, blandiendo su espada hacia la cabeza de Ende, logró esquivar el ataque en el último segundo y se equipó de inmediato los guanteletes de Prasium, comillas, fuiste tú quien, comillas, aguanta. Ende desvió con éxito la hoja con sus guanteletes. Comillas, detente ahora mismo, Aye. No te perdonaré si le haces daño a Endymion, comillas, pero, hermana, te están engañando. Si él no hubiera aparecido, Prasia nunca se habría sumido en el caos. Ende siguió esquivando los tajos de la espada del chico. No parecía que tuviera intención de tomar represalias. De todos modos, Aye no parecía lo bastante hábil como para herir a Ende. ¡Qué penita! Aparece Aye, ninguno se conoce, así que... ¡Que se armen los putazos! Prismaros de las manos extendidas de Aye brotaron espinas de rosas de cristal que retuvieron a Aye en un instante. Comillas, Aye, espérame, ella gritó, pero era demasiado tarde. Una descarga eléctrica parecida a un rayo atravesó las espinas y se introdujo en el cuerpo de Aye. Tiene un efecto similar a la magia, paralizar, desmayando a Aye. Nei corrió frenéticamente hacia Aye y le puso la mano en el pecho. Él está bien, dijo. Creo que solo entró temporalmente en un estado de sueño. O al menos, suponiendo que este cuerpo sea similar al de un Prace, comillas, ¿no se suponía que debía derribarlo?, preguntó Aye. No del todo, pero, respondió con una sonrisa nerviosa en la cara. Hombre, no me esperaba esto para nada. ¿Este chico es realmente Aye? Parece completamente diferente. Así es, pero su ego es innegablemente el mismo. Si no es Aye, al menos es alguien relacionado con él de algún modo, respondió Meye a la pregunta de Ende mientras contemplaba el cuerpo inconsciente del chico. Al ser su apariencia diferente, debían referirse a que el Prace dominante nacía como adulto. Adulto en este caso era solo a alguien cuyo cuerpo se había desarrollado, sin embargo, por lo que aparentemente había casos que podían parecer tan jóvenes como de 15 años. Nei suspiró. No puedo decir con certeza si se trata realmente de Lord Aye, pero tendremos que pedir detalles una vez que haya despertado.
Endymion, no vuelvas a casa hasta que nos pongamos en contacto contigo. Comillas. ¿Por qué? El chico no puede hablar libremente contigo presente. Simplemente resultará como antes. Si él es realmente Lord Aye, entonces para él, usted es un villano despreciable que engañó a Lady Meye. Ende estaba claramente en estado de shock por esas palabras, pero al oírla decirlo así, podía entender por qué Aye estaba tan enfadada con él. Ende es solo un tipo malvado que secuestró a su preciosa hermana. Por lo que tenemos a otro Siscon. Recordando el odio que Ney tenía con Ende, se pensó que quizás este Siscon se calmaría si le da un golpe. Como Ende no puede regresar a casa, Ende lo usa de excusa para ir al bar a beber y charlar, aunque lo que beben, no es otra cosa que té helado, frases que parecen piedras preciosas. Lo siento, pero no tengo ni idea. Ese chico, Aye, tenía un núcleo que parecía que esos Prace intentaban proteger. ¿Estás seguro de que no sabes de qué se trata? Sí, hombre, en serio no lo sé. Ni siquiera estamos seguros de si esa es realmente Aye. El Aye que yo conocí era un chico un poco más bajo que yo. Aunque el Prace dominante no tenía un periodo juvenil, las formas en las que nacían eran cada una ligeramente diferente. Por lo general, podían aparentar entre 15 y 40 años. Aye, el hermano pequeño de Meye, que solía ser la soberana Prace, había sido un poco más bajo que Ende. Eso lo situaría en torno a los 15 años, tal vez 16. En realidad, eso dependería de la edad que tuviera Ende. Parecía tener unos 18, pero sin duda era mayor que Toya. Cuando el Prace dominante tiene hijos, toma una réplica del núcleo de su pareja y lo fusiona con el suyo. No tienen el concepto de matrimonio, así que normalmente, cuando la gente dice que tienen hermanos, sus padres son diferentes. Sin embargo, las circunstancias de Meye y Aye son un poco diferentes. La soberana Prace tenía que dar a luz a un niño fuerte que fuera su sucesor, así que para ello se fusionaba con el núcleo de alguien que consideraba fuerte. De ese modo, la fuerza se heredaría y nacería un soberano aún más fuerte. Ese fue el caso del nacimiento de Meye, concebido entre el soberano anterior y un guerrero elegido. Pero Aye fue un soberano Prace nacido como una división de la soberana. La soberana Prace puede dar a luz un nuevo núcleo sin pareja, pero eso solo los convierte en una réplica deficiente del original. Ya estaba decidido que Meye sería la próxima soberana, y Aye fue un niño que la soberana anterior creó porque sí. Básicamente fue hecho como un asistente que nunca traicionaría a Meye. Meye y Aye se llevaban muy bien. Como su hermano pequeño, Aye admiraba a Meye, y como su hermana mayor, Meye mimaba a Aye. Un tiempo después de que la anterior soberana falleciera, y yo pensando que los Praces eran inmortales, después de todo estuvieron miles de años en la brecha dimensional, pero bueno, sigamos con la historia. Meye asumió el cargo de soberana y conoció a Ende, y bueno, después de que el chico blanco la enamorara, Meye se fugó con él dejándole todo a su hermano Aye, pero Aye es un Prace dominante nacida únicamente de la última soberana Prace. Comparado con alguien como Meye, que nació a través de una fusión con un guerrero elegido, es mucho más débil. Eso hizo que muchos Prace dominante como Gila o su hermano, el general Zeno, rechazaran a Aye como su soberano. Sin embargo, sea cual sea su opinión, no se puede negar que Aye es hijo de un soberano, y eso significaba que tenía al menos algunos partidarios, pero, varios ciudadanos lucharon contra la decisión hasta el final, entre ellos Ney y el propio Aye, y eso hizo que se formaran grupos extremistas con el objetivo de derrocar a Meye y robarle el poder del soberano. Los ya mencionados Prace dominante eran probablemente los líderes de tal movimiento. Al darse cuenta del peligro que corrían, Meye y Ende decidieron abandonar Pracia. Al día siguiente, Meye llevó a Aye al castillo. Comparado con ayer, estaba mucho más tranquilo. Tal vez era un chico mucho más tranquilo siempre que Ende no estuviera cerca. Naturalmente, Ende no estaba presente, estaba reunido con Aye, Meye, Ney y Lise en la sala de recepción. Kon también estaba presente. Así que, para decirlo de la forma más sencilla posible, este niño es Aye, pero también no, intentó explicar Meye. No, en serio, ¿qué quieres decir? Al menos empieza por el principio.
Dicho menos brevemente, según lo que Aye le había contado a Meye sobre lo que había sido de Prasia tras su marcha con Ende, al haber sido empujado a la posición de soberano de Prasia, Aye había hecho todo lo posible por intentar apoyar al país en su nuevo papel. Sin embargo, debido a los que tenían quejas y a los que se negaban a reconocer a Aye como su soberano, Prasia se fue fracturando cada vez más. El Prase, antes unida, empezó a actuar por su cuenta. Mientras Aye luchaba contra una fuerza rebelde, se produjo un incidente. Yula y sus hombres, habiendo descubierto la tecnología para cruzar mundos, abandonaron Prasia. Los que no reconocían a Aye, junto con los que querían a Meye o su poder, abandonaron Prasia todos a la vez. Según Ney y Lise, que habían acompañado a aquellos Prase en aquel momento, lo que había sido un buen número de Prase dominantes al principio de su viaje no había hecho más que reducirse cada vez más a través de sus constantes conflictos con cada uno de los muchos mundos que visitaban. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros pensaba realmente en los demás como camaradas, explicó Ney. Compartíamos el mismo objetivo, pero todos sabíamos que solo nos estábamos utilizando los unos a los otros. Ni Ney ni Lise se llevaban bien con ellos. Ni siquiera yo creía que pudiera llevarme bien con ellos. Aye había pensado que con la desaparición de las fuerzas rebeldes, Prasia recuperaría la paz. Pero en el momento en que se produjo un éxodo masivo de Prase, aunque eso significara que las fuerzas rebeldes habían sido sofocadas, la reputación del soberano Prase en Prasia tocó fondo. Era visto como un soberano incompetente que ni siquiera podía unificar a su pueblo. Ante tal odio, lo único a lo que Aye podía aferrarse era la anterior soberana, Meye. Si conseguía su poder, Prasia volvería a estar unida bajo el gobierno de la soberana. Y así, Aye había recurrido a la investigación que Yula había dejado atrás. Así comenzó el proyecto COS, la creación y producción de Prase artificiales. Era una investigación desarrollada para dar a luz a un tipo completamente nuevo de soldados Prase, unos que pasaban por un tipo de evolución cristalina muy diferente. Aye continuó la investigación por su cuenta, todo para obtener el mismo poder que el soberano anterior. Aunque solo era una división de un original, seguía naciendo de un linaje de soberano Prase. Además, aunque quizás no tuviera tanto talento como Yula, seguía siendo un investigador espectacular. Yula ya había creado la base de la Prase Artificer, así que lo único que tenía que hacer Aye era perfeccionarla. Pero estos COS tenían un defecto fatal. Si la comparación más adecuada era con un androide, eso significaba que tenía que haber alguien que pudiera controlarlos, no muy distinto del maestro de un Golem. Si quería que los COS le obedecieran, Aye habría tenido que crear un Prase dominante completamente nuevo que pudiera dirigirlos, un Prase hecha de la fusión de los núcleos de uno Prase dominante y un COS. Comillas, así que este niño es una fusión creada a partir de una réplica del núcleo de Aye y un núcleo de COS. Por lo que más que su hermano Aye, este chico que apareció es el sobrino de Meye, pero con recuerdos de su hermano. Es algo confuso, lo sé, solo déjense llevar. Todo este lío hace que el chico tenga doble personalidad, los dos conjuntos de recuerdos se mezclan, provocando inestabilidad. El verdadero Aye o el original Aye estaba tratando de usar a este chico para unir a Prasia aunque su plan fracasó. Se produjo un golpe de estado antes de que este niño despertara del todo. Al parecer, las pocas fuerzas armadas que quedaban, como Gila, atacaron repentinamente al ejército de Aye. Temeroso de que la oposición adquiriera el poder de su recién creado niño, Aye implantó sus recuerdos y los envió con una bestia de cristal en busca de Meye. Lamentablemente no se sabe qué pasó con el verdadero Aye, por lo que podría estar muerto. En cuanto al clon, las chicas de cristal lo quieren conservar, pero, Endymion es el problema. Si el chico y Ende volvían a encontrarse, habría otra pelea aunque con el tiempo podría ese odio ablandarse, así como sucedió con Mei. Mientras pasa eso, como esta niña tiene dos personalidades, cuando tenga la de Aye será llamada así, y cuando sea la propia se le dirá, Leye. Si cada vez es más latoso, pero imagino que nos iremos acostumbrando. Según Aye, sus habilidades no se activarán mientras no esté en peligro. Pero Toya sigue la sugerencia de Meye y coloca una prisión en el núcleo de este clon, para que las criaturas de cristal no sean creadas.
por lo que todo estaría resuelto, bueno, todo menos lo de Ende sin poder regresar a casa, pero como eso es algo doméstico, Toya se lo deja a ellos. 頑張って。 Eso es lo que había pensado. Pero esa noche, Alice llegó sola al castillo. Me he escapado. Alice al parecer se enceló de Aye, y huyó a donde estaría Kwon. Esta parte me parece relleno, donde Kwon demuestra lo que se vio obligado a aprender con tantas hermanas, es decir, a lidiar con las rabietas, lo que resolvió este caso, y Alice regresó a casa. Eso es todo por este vídeo. Espero les haya gustado. Muchas gracias héroes por dar like, suscribirse y ver el video. Fue un gusto hablar con ustedes. Nos vemos pronto.